Hola a todos los loquenderos, ¿cómo están? Como verán en el título, la creepypasta se llama Haz tu muerte 2, y es una segunda parte de la primera. En esta creepy hay muertes muy raras, y si no quieren tener pesadillas, siéntense en su habitación y véanla en la noche solos, jajaja. Otra cosa, hay imágenes un poco feas, es para que sepan, así que están advertidos, y sin más que decir, la creepypasta titulada Haz tu muerte 2. Lopi, Eddie, Angelique, Christian, Asmasir, Raidea. Mis queridos amigos, mi familia, ustedes eran como mi familia, pero ya todos están muertos, y todo por esa maldita página y su malévolo juego. Como desearía haber sabido que eso pasaría y poder evitarlo. Al que haya encontrado esta grabación, les voy a redactar un hecho totalmente horrible y escalofriante. Me llamo José, solo dejo esta grabación para que nunca jueguen ese juego. Yo y mis amigos. Lopi, Eddie, Angelique, Christian, Asmasir, y Raidea. Habíamos regresado de una fiesta a la que fuimos invitados, pero antes de separarnos para irnos a nuestras casas, empezó una tormenta eléctrica con una lluvia muy fuerte. Todos nos fuimos a la casa de Raidea para refugiarnos de la lluvia, y como no teníamos de otra, todos llamamos a nuestros padres para que supieran que nos quedaríamos en la casa de Raidea. Al pasar las horas todos estábamos tranquilos. Lopi, Asmasir y Eddie estaban jugando en la Xbox One, mientras que yo, Raidea, Angelique y Christian, estábamos en la computadora jugando y buscando qué hacer hasta que pasara la tormenta. En ese momento apareció un link extraño de un juego llamado Haz tu muerte, estaba escrito en mayúsculas, con letras rojas, abajo de las letras había sangre y muchos cadáveres. Cuando vimos eso nos sorprendimos de las gráficas, y nos gustó tanto que llamamos a los demás para que lo vieran. Cuando todos estábamos frente a la computadora, vimos que las reglas eran que había que crear una muerte y luego la verían los demás. En eso todos hicimos una apuesta. Que el que tuviera la muerte más grotesca y horrible ganaría. Mi amiga Lopi tenía un poco de ventaja porque ella amaba las cosas de terror y sabía contar historias muy bien para asustar. Como solo había una computadora, todos nos turnamos y luego de 6 horas ya estaban las 7 muertes listas. Al momento de presionar el botón OT para ver las muertes, la casa empezó a temblar, las luces se volvieron locas, y empezaron a caer muchos rayos en el patio. Todos nos escondidos bajo una mesa para evitar que algo nos cayera en la cabeza. Cuando pasó el temblor todos salimos de debajo de la mesa y revisamos la casa. Por suerte nada se rompió y todos estábamos bien. Luego nos acercamos a la computadora para ver las muertes que diseñamos. Pero solo apareció un mensaje extraño, que decía: todos morirán, cuando el reloj marque las 12 de la noche, uno por uno morirán, nadie se podrá librar de su muerte. A todos se nos pusieron los pelos de punta y nos asustamos. Pero luego nos reímos y para pasar el rato después del sustito ese, todos nos quedamos en la sala. Empezamos a contar historias de terror y demás cosas. Pero todos nos empezamos a sentir raros, como que teníamos sueño, y cuando el reloj marcó las 12 de la noche, todos caímos en un sueño. Al despertar todos estábamos en un lugar muy extraño, era algo extraño. Todos empezamos a caminar cuando de repente una sombra arrastró a Eddie hasta el interior de una casa. Todos tratamos de evitar que se fuera pero no pudimos. Solo vimos cómo desapareció dentro de la casa. Cuando nos pudimos mover despertamos y estábamos en la sala, pero notamos que Eddie no estaba con nosotros. Lo empezamos a buscar en toda la casa. Pero no encontramos rastros de Eddie hasta que fuimos a la computadora. Ahí empezó la pesadilla. En el escritorio de la computadora había un documento llamado Muerte de Eddie. Al dar clic vimos que era un archivo de video, y cuando se cargó vimos a Eddie amarrado a una cama de tortura. Todos nos quedamos atónitos por ver a Eddie ahí, empezamos a gritar su nombre y lo más raro fue que nos escuchó y empezó a pedir ayuda. No podíamos hacer nada y cuando creímos que no podía empeorar, todo empeoró. En los pies de Eddie se paró una abeja, la cual empezó a subir por el pie de Eddie, lentamente fue llegando a la cara de Eddie, hasta llegar a su ojo. La abeja se paró en el ojo de Eddie y él trató de espantarla moviéndose pero no pudo, y al final la abeja le picó la pupila del ojo. La abeja empezó a enterar su aguijón con furia en el ojo de Eddie. Él empezó a gritar con mucho dolor porque la abeja empezó a entrar al ojo de Eddie. Después de unos minutos vimos como la abeja salió del ojo de Eddie. Eddie solo podía llorar y sufrir, él estaba pidiendo piedad, piedad. Pero no podíamos hacer nada, solo podíamos ver cómo nuestro amigo moría lentamente. Luego vimos cómo empezaron a llegar más y más abejas, las cuales entraron por la boca de Eddie, por su nariz y por sus odios. Era algo espantoso.
En ese momento la pantalla se puso de color negro y escuchamos un grito aterrador. Cuando volvió la imagen todos nos quedamos pasmados por la imagen. Eddie estaba totalmente cubrido por abejas. De su boca salía espuma y de sus oídos salía sangre. Cuando reaccionamos el video se quitó y apareció un mensaje. Su amigo Eddie está muerto. A medianoche me llevaré a otro. Disfruten sus últimos momentos de vida. Todos empezamos a gritar como locos, tratamos de huir de la casa pero no podíamos. Las puertas estaban totalmente cerradas. Tratamos de usar los teléfonos pero estaban muertos, incluso tratamos de romper las ventanas. Pero cuando las golpeábamos no pasaba nada, todo eso fue durante horas, no pudimos hacer nada. Cuando era de noche todos empezamos a llorar por la muerte de nuestro amigo Eddie, y sin fijarnos el reloj marcó la medianoche, y todos caímos en un profundo sueño nuevamente. Al despertar estábamos en una clase de bahía abandonada. Todos nos juntamos para que nadie se fuera. Pero por desgracia eso pasó. El suelo se empezó a mover separando de nosotros bruscamente a Asmasi. Tratamos de que llegara con nosotros pero debajo de él se abrió un agujero donde cayó y desapareció. Todos llegamos a donde se abrió el hoyo. Nuestra amiga Angelique tomó un arpón que encontró, y empezó a picar donde se abrió el hoyo. Pero sus intentos eran inútiles. Después de unos minutos todos despertamos, y como pasó con Eddie, Asmasir no estaba. Todos con mucho miedo fuimos a la computadora, y en el escritorio había un documento llamado Muerte de Asmasir. Cuando lo reproducimos vimos que Asmasir estaba dentro de una habitación, la cual tenía un domo por encima lleno de agua. Nos quedamos tranquilos por unos minutos, porque parecía que no iba a morir, hasta que el domo empezó a agrietarse. Lentamente la grieta iba creciendo cada vez más y más, hasta que se abrieron 4 hoyos del tamaño de una llanta de automóvil. Asmasir se empezó a alterar y a gritar pidiendo ayuda, la habitación se llenaba cada vez más de agua. Asmasir no sabía qué hacer hasta que notó que había una puerta. Pero por desgracia cuando la abrió entró más agua y entró con tanta furia que tiró a Asmasir al suelo, el agua caía con tanta fuerza sobre él que le empezó a destruir la cara y el cuerpo. Todos empezamos a gritar para que se quitara y saliera de ahí. Pero era tarde. Asmasir había muerto. La pantalla se puso de color negra y salió el mismo mensaje. Su amigo ha muerto, disfruten sus últimos momentos porque a medianoche me llevaré a otro. En ese momento Raidead con furia tomó la computadora y la lanzó contra la pared, pero no terminó ahí. Bajó al ático y buscó la motosierra eléctrica de su papá y empezó a partir la computadora por la mitad. Cuando se detuvo apareció un mensaje en las dos partes de la computadora partida. Tú serás el siguiente Raidead. Raidead se empezó a volver loco hasta el punto de tratar quitarse la vida con la motosierra, pero cuando estaba a punto de hacerlo, la motosierra de desarmó totalmente, y apareció otro mensaje. Nadie podrá quitarse la vida, yo seré la única que se las podrá quitar. Raidead empezó a gritar y a golpear la pared. Nosotros lo detuvimos, y él empezó a llorar. Como no sabíamos qué hacer solamente nos quedamos todos abrazados a esperar a la medianoche. Cuando el reloj marcó la medianoche, pasó lo mismo. Todos caímos en un profundo sueño y cuando despertamos estábamos en una clase de zoológico. Pero todos estábamos encerrados en la sección de los arañidos del zoológico. Empezamos a buscar a Raidead, pero no lo encontramos. Hasta que se iluminó una vitrina y lo vimos ahí. Él empezó a golpear el cristal para que lo sacáramos y Lopi tomó unas pistolas que había en el suelo, y sin pensarlo 2 veces le dijo a Raidead que se apartara y le disparó al cristal para tratar de romperlo. Pero por desgracia el cristal era a prueba de balas y la bala regresó enterrándose en la pierna de Lopi. Ella se cayó al suelo y yo la ayudé a levantarse. En ese momento vimos como Raidead miró hacia arriba y dio un grito de terror, empezó a golpear el cristal, y a decir: ¡Socorro! Sancúenme de aquí. No quiero morir. Sancúenme. En ese momento despertamos. Todos estábamos menos Raidead, pero lo que dio más miedo fue que la computadora estaba como nueva. Nos asustamos mucho, pero antes de ir a la computadora y ver la horrible muerte de nuestro amigo, le sacamos la bala de la pierna a Lopi. Y nos preparamos para lo peor. En el escritorio había un archivo llamado Muerte de Raidead. Cuando el archivo se abrió vimos a Raidead en una telaraña gigante. Sus manos y pies estaban inutilizables porque estaban atados por unas telarañas de color negra. Él empezó a despertar pero no podía liberarse, trató y trató, pero la telaraña era muy poderosa, sus intentos eran inútiles.
Él dio un suspiro de que no iba a morir, pero ese suspiro se vio abrumado por lo que pasó. En la telaraña empezaron a aparecer unas arañas enormes de color azul, tenían unos sacos de color rojo y dentro tenían un líquido rojo brillante. Al momento de Raidead ver esas arañas empezó a hacer fuerza bruta para liberarse y salir de ahí. Mientras se trataba de liberar una de las arañas se puso en su hombro, Raidead se preparó para lo peor y la araña mordió el hombro de Raidead. Él dio un grito de dolor intenso y empezó a escupir sangre. Su hombro izquierdo se empezó a desintegrar, a tal punto que el brazo izquierdo se despegó de su cuerpo. Lo que estábamos viendo era algo horrible, era algo espeluznante. Luego las otras arañas fueron a sus piernas y otra fue a su brazo. En ese momento las 3 arañas mordieron a Raidead al mismo tiempo. Cuando recibió las mordidas Raidead empezó a vomitar mientras sus piernas y brazo se desintegraban por el veneno de las arañas. Cuando sus piernas y brazo no estaban, cayó al suelo rompiéndose la cara. Pero no acabó ahí. Las arañas se pusieron sobre Raidead y antes que hicieran algo, la pantalla se puso de color negra y escuchamos un grito desgarrador. Cuando la imagen volvió lo que vimos nos dio una náusea horrible con vómito. Las arañas volvieron el cuerpo de Raidead un esqueleto y lo volvieron un nido de arañas. El video se quitó y apareció el mensaje: Raidead está muerto. No podíamos creer lo que pasaba, lo que sea que se estuviera llevando a todos, nos terminaría llevando a todos. Tratamos de huir de la casa o de quemar las puertas, pero no había suerte. Todos nos quedamos en silencio en la sala, nuestra amiga Angelique nos trataba de subir los ánimos. Pero nada lo hacía. Cuando el reloj marcó la medianoche todos caímos en el mismo profundo sueño. Cuando despertamos vimos que estábamos en un circo macabro, había sangre por todas partes, huesos, cadáveres y uno que otro brazo ensangrentado. Aunque sabíamos que uno se iba a ir, nos quedamos juntos y no nos separamos. Cuando creímos que estábamos a salvo, de la sombra salió un payaso con una cara sumamente macabra y aterradora. El payaso empezó a mirar a Angelique mientras se acercaba, ella empezó a separarse pero Christian la agarró para que no se fuera, pero el payaso dio un grito sumamente agudo que hizo que todos nos tapáramos los oídos y por tal grito Angelique salió corriendo hacia un pasillo oscuro. Cuando nos dimos cuenta ya era tarde. Las puertas se cerraron detrás de Angelique y el payaso desapareció con una sonrisa perturbadora en la cara. Todos despertamos con la mirada hacia abajo y apenas pudimos ir a la computadora. No sé cómo pudimos ver cómo murió nuestra amiga. Al hacer clic en el archivo, vimos como Angelique estaba amarrada a una camilla de hospital, ella estaba tratando de liberarse para huir pero no tenía suerte. En ese momento apareció el mismo payaso con una sonrisa macabra y con él trajo una cubeta. Con una sonrisa lanzó la cubeta sobre Angelique pero solamente era jugo y frutas podridas. El payaso sacó un cuchillo muy afilado y antes de hacer algo Angelique logró liberar su brazo izquierdo y antes que el payaso le clavara el cuchillo le pegó un puñetazo haciendo que el cuchillo cayera cerca de su mano, tomó el cuchillo, se liberó y empezó a correr por su vida. Cuando ya estaba lejos se escondió detrás de unos bancos y vio como el payaso siguió de largo. Angelique suspiró de alegría porque estaba salvada. Pero sus problemas comenzaron. Sobre Angelique empezaron a llegar un nido completo de moscas porque el olor a fruta podrida los atrajo, ella no podía hacer nada, llegaban más y más a tal punto que salió de su escondite y se fue corriendo a toda energía. Vio una puerta que decía salida, estaba a punto de abrirla cuando le clavaron una guñada en la espalda haciendo que cayera, ella se empezó a arrastrar para llegar a la puerta, pero cuando estaba a punto de llegar al picaporte el payaso la jaló por las piernas y la llevó a un lugar oscuro. No podíamos ver nada. Empezamos a escuchar los gritos de Angelique y vimos cómo salían de la oscuridad sus brazos y sus piernas. Luego el payaso salió lleno de sangre y la luz se encendió. Angelique estaba ahí tirada sin brazos ni piernas y tenía el estómago abierto. Vimos a Angelique llena de moscas que entraban y salían por todas y sobre su cuerpo sin vida apareció el mensaje: Angelique está muerta. Lo siguiente que pasó fue que el archivo muerte de Angelique desapareció y todos nos alejamos de la computadora. Christian empezó a gritar y dijo muchas malas palabras. Tú quien quieras que seas o lo que quieras, te reto a que vengas por mí, ahora yo vengaré la muerte de mis amigos. En el acto tomó la computadora y lanzó lejos. La computadora cayó completa sin un solo golpe y apareció el mensaje: tu muerte será una de las más sangrientas y dolorosas. Christian empezó a gritar y a golpear una pared, yo y Lopi lo detuvimos para que no se hiciera más daño.
Al caer la noche ya casi era la hora, pero Christian estaba muy seguro de sí mismo y dijo que mataría a lo que sea que se llevó a nuestros amigos. El reloj marcó la medianoche y los tres caímos en el mismo sueño profundo. Cuando despertamos estábamos los tres en una especie de mansión y sin separarnos empezamos a ver toda la mansión. Cuando la vimos completamente solo quedaba una habitación y cuando la abrimos Christian entró primero pero la puerta se cerró salvajemente, la tratamos de abrir pero se cerró. En eso escuchamos a Christian gritar y pateando la puerta. Ayuda, 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 alejen eso de mi ayuda. Lopi José ayuda. Esas eran sus palabras, pero cuando tratamos de hacer algo, Lopi y yo despertamos. Con las miradas decaídas fuimos a la computadora, y antes de abrir el archivo empezamos a recordar a nuestros amigos todos los buenos momentos que pasamos y cómo nos divertíamos antes. Cuando dejamos de recordar abrimos el archivo que decía, muerte de Christian y cuando se empezó a reproducir vimos a Christian, en una habitación sin ventanas ni camas ni nada solo había una puerta. Christian trató de abrir la puerta pero no podía, mas esta se abrió y por la puerta pasó una chica pero no le podíamos ver la cara porque tenía una capucha puesta. Christian trató de pasar por la puerta pero cuando trató de salir la chica le clavó una aguja y este cayó al suelo. Christian trató de levantarse pero la chica se le subió encima y le rompió el brazo. Christian empezó a gritar de dolor, luego la chica agarró la cabeza de Christian y la empezó a golpear con mucha fuerza en el suelo rompiéndole la cara. Christian pedía piedad que se detuviera, pero la chica puso su boca en el cuello de Christian y le arrancó un gran pesado de carne. Ella se levantó y volteó a Christian para que viera hacia arriba. La chica salió de la habitación, y se escuchó un sonido raro, y de repente el techo empezó a bajar rápidamente. En cuestiones de segundos empezó a aplastar a Christian, se podían escuchar sus costillas romperse y como los huesos de sus brazos salían de su cuerpo. Por último la pantalla se puso de color negra y solo escuchas el último grito de Christian. En la pantalla apareció el mensaje. Christian está muerto. El video se quitó y desapareció el archivo. Solo quedamos Lopi y yo, nos alejamos de la computadora y solamente nos quedamos en la sala los dos abrazados. Cuando casi era medianoche Lopi y yo nos besamos y cuando lo hicimos el reloj marcó la medianoche. Antes de caer en ese profundo sueño escuché las últimas palabras de Lopi. Gracias por tu amistad, gracias por ser un gran amigo, y caímos en el profundo sueño. Cuando despertamos traté de buscar a Lopi porque no la encontraba por ninguna parte. Cuando me estaba a punto de rendir en el suelo, se abrió un agujero del cual empezó a salir una silla de tortura en la cual estaba Lopi sentada pero ella estaba desmayada. Empecé a gritar para que me escuchara pero mis gritos eran inútiles. Al momento de acercarme a Lopi, un agujero se abrió debajo de mí y empecé a caer. Al momento de impactar contra el suelo, desperté en la sala pero por desgracia Lopi no estaba. Solo quedaba yo. Me acerqué a la computadora y en el escritorio había un archivo llamado Muerte de Lopi. Cuando hice clic, vi a Lopi en la misma silla de tortura y enfrente de ella había un sujeto con una capucha negra cubierta de sangre, el cual le puso algo en la boca a Lopi para que no la pudiera cerrar. A los pocos minutos Lopi despertó y trató de liberarse pero no podía porque estaba muy bien atada. Ella empezó a llorar por piedad que la liberara, pero el sujeto sacó tres cosas de su bolsillo. Una botella con un líquido blanco, un cuchillo, y una pinza de metal. El sujeto acercó la pinza a una de las uñas de Lopi y se la arrancó lentamente. Lopi empezó a gritar que parara, que se detuviera. Pero el sujeto siguió arrancándole las uñas una por una lentamente, igual hizo lo mismo con las uñas de los pies. Cuando Lopi ya no tenía uñas, el sujeto se levantó y se puso detrás de Lopi. Él puso sus manos en su cabeza y cuello, viró la cabeza de Lopi con tanta fuerza que se la dejó mirando hacia arriba y sin poder moverla. Luego tomó el cuchillo y lo enterró en el estómago de Lopi. Ella empezó a escupir sangre. Cuando el sujeto tomó el líquido blanco, la pantalla se puso de color negra y lo único que escuché fue un grito y luego silencio. Luego en la pantalla apareció estática y un mensaje. Ya todos tus amigos están muertos, tú eres el siguiente. Disfruta tus horas de vida, porque cuando el reloj marque la medianoche iré por ti. En eso se puso el escritorio de la computadora y había un documento nuevo llamado Tu muerte. No lo quise abrir pero este se abrió solo. Lo que pude ver es cómo será mi muerte cuando el reloj marque la medianoche, era la siguiente. Estaba en una camilla de dentista y podía ver cómo alguien me arrancaba los dientes. Mientras otro sujeto tenía algo con lo que me sacaba las venas. Por último pude ver cómo usaban una pequeña sierra y me abrían el cráneo. Luego la computadora se puso de color negra y se apagó.
Como no sabía qué hacer, solo tomé la videograbadora del padre de mi amigo Raidead y empecé a grabar todo lo que vi y lo que sucedió. Si están viendo esto, ya estoy muerto y tuve una muerte muy dolorosa y horrible. Nunca, por lo que más quieran, jueguen un juego llamado Haz tu muerte, jamás. Bueno, eso fue todo. El canal de mis amigos invitados está abajo, ya saben qué hacer. Compartan, suscríbanse, comenten, y pulgarcito arriba. Aquí se despide la Chispa Dragón, adiós.